Hello, my friends. How are you today? Welcome to mi cocina. El día de hoy vamos a preparar una rica crema de calabaza o sopa de calabaza, como la quiera llamar. Pero esta crema de calabaza está a otro nivel. ¿Por qué? Porque la voy a preparar con leche de coco y unas especies que la harán irresistible. Los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes. Antes de darle los ingredientes, quiero mostrarles los 4 tipos de calabaza que tengo aquí. Existen más. Esta es la calabaza violín o cacahuate por su forma. Esta le llaman la calabaza delicada. Todas son delicadas, pero este es su nombre. Esta es la calabaza espagueti, puede verlo aquí, espagueti, porque por dentro es como hilachosa. Y esta es la calabaza bellota, por su forma. Puede hacerla de cualquier tipo de calabaza, pero hoy voy a utilizar esta, la de bellota. Los ingredientes que voy a necesitar son esta calabaza, que es pequeña, porque mi familia es pequeña, solo somos 3. 4 tazas de agua. Una lata de leche de coco, esta tiene 13.5 onzas. Una lata de leche, como mi hija es intolerante a la lactosa, la voy a hacer con leche de almendra. Usted puede usar la leche, crema de leche, la leche regular, o sea, la de su preferencia. Un puerro, una zanahoria, una ramita de apio, una papa mediana, la mitad de una cebolla, un diente de ajo, el más grande que tenga, una hoja de laurel, un octavo cucharadita de nuez moscada, un cuarto cucharadita de jengibre, media cucharadita de canela, una cucharada de sal y 3 cucharadas de margarina. Esta no tiene sal. Lo primero que vamos a hacer es poner a derretir las 3 cucharadas de margarina. A fuego, vamos a trabajar a fuego medio y fuego medio bajo. Ahora fuego medio. Ahora vamos a picar la cebolla, no tan finamente porque después lo voy a licuar todos los ingredientes. Al diente de ajo, como siempre, yo le quito esta parte del centro. El corazón, el germen, como le quiera llamar, porque pues nos provoca gases. Y lo picamos de la misma forma, no tan finitos. En el momento que se está calentando la margarina, voy a ir pelando la papa. La papa la puse en agua para que no se me oxide. Ya la margarina está derretida. Le agrego la cebolla, porque quiero que se me cristalice. Siempre la papa la vuelvo a poner al agua para que no se me oxide. Cuando la cebolla está empezando a cristalizarse, le agrego los ajos. Un minuto después le agrego la zanahoria. También le agrego las papas. Bueno, es una papa en varios pedazos, ya está partida. Lo mezclo. También le voy a agregar el apio. Lo mezclo nuevamente. Ahora vamos a agregarle el puerro. La parte de las hojas puede ver que vienen con tierra, pero no significa que las vamos a botar. Simplemente las abro, le quito la tierra y lo sigo picando. Ahora le agrego el puerro. Un minuto después
Le agrego el agua. Y lo dejo cocinando por 10 minutos. A temperatura media estos 10 minutos. En el momento que se está cocinando, voy a pelar mi calabaza. Estas semillas no las boto porque después las pongo a secar, las como así secas o me sirven para hacer una horchata ya tostaditas. Le agrego la calabaza. Recuerde que los 10 minutos se comienzan a contar cuando empieza a hervir el agua. Ya está comenzando a hervir el agua. Le pongo la hoja de laurel. Le subí un poquito la temperatura para que hirviera rápido. Y le agrego la nuez moscada, jengibre, la canela. La sal se la echo de último. Lo mezclo bien. Y como ya está empezando a hervir, le bajo a temperatura media baja por 10 minutos. Media tapada. Pasaron los 10 minutos. Ahora voy a colar y licuar esta mezcla que tengo aquí. Ahora, siempre a temperatura media baja. Ahora voy a mezclar la leche o crema de leche con la leche de coco. Todos estos ingredientes los voy a licuar en 3 partes, pero tengo que fijarme que no esté la hoja de laurel. Lo voy a licuar. Esta mezcla se la agrego aquí donde estaba el jugo de todos los vegetales. Y lo mismo hago con el resto de los ingredientes. Lo voy a hacer en 2 partes más. Total 3 partes. Y esta es la tercera parte de nuestra crema. En este momento le voy a agregar la sal. Y si a usted no le hace daño y le gusta la pimienta y el comino, también agrégueselo en este momento. Ahora tengo que esperar a que hierva y no deje de estarlo moviendo porque se le puede cortar el coco. Puede ver que ya está hirviendo nuestra crema de calabaza. Lo apago y lo dejo a que se enfríe un poquito porque está demasiado caliente. Aquí tengo la crema de calabaza con leche de coco. Le voy a agregar un poquito para decorarlo. Este queso es de almendra. Yo lo hago con leche y queso de almendra por mi hija, pero usted puede hacerlo con crema de leche, heavy whipping cream, y le quedará perfecto. No hay ningún problema. Le pongo un poquito de cilantro
Lo adorno con una hojita de cilantro. Y voilà. Ok, my friends. It's time to probar nuestra deliciosa crema de calabaza con leche de coco. Wow. Wow. Como dicen, de 10, 12. Cada cucharada de esta crema le hará sentir un sabor y un aroma exquisito. Esta crema, oh, mire qué delicia. Esta crema, perdón, la puede preparar para ocasiones muy especiales. O como aquí ya estamos con frío, pues para consentirnos un día. O para esa noche tan especial de Acción de Gracias. Así que a prepararla, fácil, económica. Y nos vemos en el próximo video. Disfrutemos esta delicia. Esa combinación de especies y la leche de coco sí que le da un sabor exótico. Ok, feliz día de Acción de Gracias. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo video. Bye.